Todos tenemos una gran noticia y la gran noticia es que en Ucrania los manifestantes ucranianos llegaron a un acuerdo con el presidente de Ucrania para tratar de desactivar esta crisis política que vive este país, que ha causado decenas de muertos en enfrentamientos. Hay un acuerdo, una propuesta de acuerdo, y en esa propuesta de acuerdo pues el presidente se vio obligado a ceder y a anunciar elecciones anticipadas, ¿no? Las imágenes que nos llegaban de Ucrania verdaderamente horribles, trágicas, dramáticas, pero bueno, hubo dos factores, ¿no? Uno muy importante, que la Unión Europea dijo, ¿saben qué? Aquí hay que aplicar sanciones, y Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, junto con el presidente François Hollande de Francia, dijeron que estos días vamos a determinar, palabras más, palabras menos, qué es lo que vamos a hacer, cuáles van a ser las sanciones contra Ucrania. Bueno, calle y presión internacional, presidente cede. Tengo un extraordinario analista, un lujo tener a Eric de la Fuente con nosotros en este programa el día de hoy, un experto en estos temas. Además, él vivió en Ucrania, tiene negocios en Ucrania, y una ucraniana le robó el corazón a este cubano queridísimo amigo. Eric, bienvenido, es Lourdes de Actualidad Radio. ¿Cómo estás, Eric de la Fuente? Buenas tardes, Lourdes. Oye, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Oye, ¿te sorprendió, Eric, que el presidente cediera? No, realmente no me sorprendió tanto, porque lo que en los últimos días vimos algunas ya señales. El hecho de que tuvo que destituir al jefe del ejército, y hay que acordarse que las matanzas grandes ocurrieron el día después que lo destituyó. Quería decir que ya la vida estaba perdiendo ya mucho apoyo dentro del mismo ejército. No es un presidente que tenía popularidad, y también algo que se venía observando, si bien había muchas protestas, obviamente eso es lo que estábamos cubriendo, la ayuda de Moscú, que obviamente tiene interés de mantener a Ucrania dentro de su órbita, no era directamente a él. Entonces él estaba perdiendo la ayuda de Moscú directamente, que están tratando de poner a alguien más cercano a ellos, y a la misma vez la presión de la Unión Europea, y al perder el apoyo, el ejército ucraniano al final, el ejército decidió no dispararle a la gente, porque le estaban disparando con francotiradores, como sabes, pero vimos que al renunciar o al tener que destituir el general principal, quiere decir que había claves allá adentro, y entonces diferencias allá adentro. Creo que la presión le ha llegado. Además, el último punto es que la base de él, que es en el este de Ucrania, que es también el eje económico del país, estaba viendo que el país estaba destrozado económicamente, y que también faltaba, básicamente estaba paralizado, y entonces no es una persona con popularidad a nivel nacional. Entonces me imaginé que iba a llegar algún tipo de cosa, pero todavía está por ver, ¿no? Está por ver en qué acaba. Esto es lo que se ha anunciado y lo que vemos, lo que han dicho, ¿no? Que estaba diciendo antes. ¿Qué tanto tuvo que ver la presión de los europeístas y en este conflicto? Porque lo interpretamos como europeístas contra los grupos que son afectos a Rusia, ¿no? Y por el otro lado vemos, que te quiero preguntar, ¿qué impacto tuvo esa declaración de Ángela? No hay duda que la presión internacional fue importante acá, y el hecho de declarar algunas sanciones, etcétera, hubo un rol importante. Dicho eso, yo creo que la clave, y también era la clave de las protestas, no fue tanto el Pacto Europeo. Yo siempre digo que eso fue la gota que desbordó el jarro, pero es que la sociedad en general estaba cansada con Yanukovych, con su corrupción, con el cambio de la Constitución, que fue una de las cosas en el acuerdo de hoy muy importante, que le da más poderes al Parlamento en vez del país, y ese tipo de presión en la calle fue muy importante, pero a la misma vez fue tan importante que él sabía que en la base de él no lo apoya, a él personalmente. Entonces, si bien el oeste, la región del país que es más cerca de Europa, obviamente estaba alzada, y eso fue muy, muy importante, obviamente resistir. Hay que recordar que estas protestas llevan más de 3 meses, en un invierno muy crudo, no empezó ayer, ¿no? Pero con invierno crudo y esas temperaturas 40 bajo cero, la gente está ahí en las calles. La gente está ahí en las calles. Y eso lo ve, no solo ayudó a que otras personas se incorporaran, porque
vieron que esto es de verdad. Era serio. Las manifestantes no se iban a ir para su casa. Eso es lo primero. Lo podían matar, le podían tirar. Además, eran gente que se fue preparando y se fue respondiendo, ¿no? Que habían estado ahí ya firmemente. Pero es importante el este, porque Yanukovych nunca fue una persona popular. Llegó ahí, las personas del este no se iban a incorporar a las protestas, ni mucho menos, pero tampoco estaban listos para hacer contraprotestas o estar ahí apoyándolo. Y el hecho de que, por ejemplo, oligarcas del este, que obviamente lo apoyaron y también lo tenían ahí, que se beneficiaban de la corrupción, de parte del tema, vieron que el país se les va de las manos a ellos también. Entonces se empiezan a desasociar de él antes de que, porque va a haber una investigación muy grande, ¿no? De quién estaba ahí. Por eso ves a muchas de estas personas haciendo declaraciones, ves al alcalde de Kiev diciendo, bueno, no voy a estar más vinculado al presidente, y él era una persona muy clave también importante. Ves el general del ejército sale, otros parlamentarios. Eso también él ve que, bueno, tengo una protesta que no se van a acabar, que están sosteniéndose 3 meses, que me están enfrentando, tengo una presión de Europa importante, y ahora se me da mi apoyo también. Exactamente, claro. Y ahí vino la negociación. Y ahí vino la negociación. Una cosa con la negociación, Lourdes, que hay que estar mirando muy de cerca, es que si bien, obviamente son noticias muy positivas, la oposición que negocia con él no representa toda la oposición que está en la plaza. Esto no es una oposición organizada. Sí, monolítica. Eso es importante que lo diga Eric de la Fuente, porque en otros procesos como el que estamos viendo en Venezuela, no podemos ir divididos, todos tenemos que ir arreados por el mismo camino, y no necesariamente es así. En el caso ucraniano no ha sido así. Había un objetivo, pero digamos, una suerte de diversidad dentro de la unidad, ¿no? Correcto, y haces una buena analogía de la diferencia con Venezuela. Ucrania es muy diferente. De hecho, la oposición no representa representa parte de los manifestantes, pero muchas personas en la plaza no están afiliados con ningún partido porque están desacreditados también. Exacto. Como han puesto mucha sangre, están pidiendo su renuncia, no confían en él. O sea, el problema es que hay que acordarse que el día antes de la matanza se llevó una tregua, y esa tregua se rompió unas horas después, que todo el mundo estaba más calmado. Entonces no confían en él. Y esta posición no representa. Entonces tienes personas ancladas, por ejemplo, en Lviv, en el occidente, que quieren hasta independencia de Ucrania para unirse más a Europa. Tienes personas en Crimea, que es una zona muy rusa, que han pedido casi que intervenga Rusia, ¿no? Que los proteja, ¿no? Todo eso es muy interesante ver. Hoy hubo una declaración del jefe de la inteligencia de Ucrania que dijo, no podemos poner la integridad nacional tanto con un lado ni con el otro. Fue algo interesante que hay. Y hay que ver lo que hace Moscú. Moscú no se va a quedar con las manos cruzadas. De hecho, ellos también tienen un representante ahí, y acaban de anunciar, es que he estado comunicándome con la Maidán, con colegas que están ahí en la plaza, también que Rusia está tratando de presionar de que como ven que ya no pueden pagar que lo va a que haber viene. un cambio constitucional, Exacto. que ellos dicen que debe darse un referendo, o tratarlo de diferentes cosas para que pueda votar todo el mundo. Pero Eric, déjame hacerte una pregunta. Ya hace varios años que Ucrania no es parte de lo que era la extinta Unión Soviética, ¿no? Ya hace tiempo que ellos son independientes. O sea, ¿por qué tiene todavía Moscú esa influencia sobre Ucrania? ¿Será por cuestiones económicas, me refiero? Pero también ahí hay como una cosa ahí como de que tú eras mío y te perdí, ¿o no? Es una excelente pregunta, y es importante para entender todo este contexto. Y hay dos cosas. Una, vamos a entender el mapa de Ucrania y cómo está dividido, y la otra la parte económica. Tenemos que entender que Ucrania, el centro y el oeste de Ucrania, históricamente estuvo vinculado con Polonia, con Lituania, habla ucraniano principalmente, una zona agrícola menos poblada, es católica. El sur y el este de Ucrania tradicional históricamente estuvo vinculado con Rusia. Se habla más ruso, es cristiano ortodoxo, es industrial, y es muy conectado étnicamente, lingüísticamente a Rusia. Entonces, Ucrania de verdad es un país en frontera, ¿no? Siempre a través de la historia. Entonces, inclusive cuando la nación, y la mayoría de los ucranianos quieren mantener a la nación, pero hay divisiones. Si tú te levantas y es un día en Donetsk, en el este, o en Lviv, en el oeste, piensas que estás en otro país, inclusive con la lengua que se habla. Entonces, esas divisiones culturales, lingüísticas, juegan mucho en esto aquí, y los políticos los han explotado. La segunda parte es la parte económica.
Me quedan unos segundos, Eric, me quedan unos segundos. La integración que Europa, ¿y qué más? ¿Qué es lo otro? Pero sin divorciarse de Rusia a nivel comercial, porque no puede. Oye, Eric, vamos a esperar los próximos días a ver cómo se desarrolla esto y me encantaría que volvieras al programa porque además eres muy pedagógico. Esa faceta tan pedagógica tuya no la conocía. Todos entendimos aquí clarísimamente el caso ucraniano, que honestamente no es de uno de esos temas fáciles de entender. Eric, ¿cuál es tu Twitter? Mira, te puedo dar mi Facebook, que es el que más estoy todo el tiempo. Te digo que te lo puedo mandar para después. Ya le digo, merci. Estás como Eric de la Fuente en Facebook. Ok, sí, ya te vamos a colocar. Eric, gracias por estos minutos. No, gracias a ti, Lourdes. Un placer. Igualmente, un placer tenerte en el programa. Eric de la Fuente, extraordinario analista, ya ustedes lo escucharon, cubano, vivió en Ucrania, conoce perfectamente la situación. 1:36. Actualidad mundial. Un recorrido informativo.